Sale, vale. Pues esta es la tercera reunión del círculo de lectura. Que nunca le hemos puesto nombre, pero pues ahí veremos cómo se llama. El En círculo primera, suena muy... el círculo. Ajá. Suena No. misterioso, mano. La gente me está escribiendo y me dice, ¿qué onda con el círculo? ¿A poco? Ah, sí. Qué loco. Antes de empezar, nomás solo para mencionar, no sé si quieren ver lo de los tiempos ahorita o lo vemos al final de la próxima semana, ¿no? Yo creo que los tiempos lo vemos ahorita, pero al final de la sesión, cuando se deje de grabar, para que eso no es relevante en la grabación. Ahorita que terminemos de hablar de la tragedia, lo discutimos, ¿va? No entendí. O sea, ¿prefieres ahorita, tipo, en este momento o ahorita, tipo, después? Ahorita, al final, cuando ya terminemos de hablar de la Ah, ok, tragedia, ok, en ok. ese como que tiempo, ese limbo que tenemos, en ese Va, lo va, hablamos. Sale, vale. ya. Pues nos tocó leer, bueno, me imagino que todos leímos aproximaciones a la tragedia. ¿Qué les pareció el capítulo? Un segundito que ahorita lo... Está creciendo raro el cabello. Ya, se me está nuestro coche. ¿Cómo lo sintieron? ¿Cómo... Brother, ¿Qué pasó, Ernie? bro. Ernie, ¿qué pasó? Estoy teniendo problemas con mi conexión. Pues ahorita que te escuchas, dinos qué te pareció el de capítulo. ¿Escuchas, Ahorita, Ernie? Voy a ver si me puedo mover del lugar aunque no tenga luz. A ver si ahí lo... Ya, acerca del capítulo, me gusta mucho, creo que esta vez también ha hecho similar al capítulo anterior de aterrizar de nuevo, ¿no? La tragedia, no verlo con los ojos de ahora. Y otra vez me ha quitado ese esquema encima, ¿no? Creo que es una de las razones por las que me ha gustado y ver, como te mencioné ayer, que nosotros tenemos una idea de cómo era la Grecia de antes, ¿no? Y te alucinas todo, te armas toda la narrativa en tu cabeza, incluso, y cuando te dice el público, pues el público también pifiaba, ¿me entiendes? El público también abucheaba, no todo el público le gustaba lo solemne, ¿no? ujú. Te das cuenta de sí, pues en verdad era gente como yo, solo que en otro tiempo. Y ya, eso me gustó mucho, personalmente. Claro, como que ligó más a lo presente la tragedia, ¿verdad? Claro, y Hay un cuando hice el símil momento... del teatro, con el teatro, también fue como, Ajá, ese juego wow. se me hizo muy interesante. Creo que tengo mis opiniones, unas críticas ahí claras a lo que hizo en ese momento, pero sí, para un nivel divulgativo y lo que ella pretende, que es, ves que hay un momento en que dice que la experiencia sigue siendo la misma, que no Mm, importa que seas un griego, sino o un americano o un mexicano, la experiencia del teatro sigue siendo muy similar. Yo no estoy tan de acuerdo en eso, pero eso vamos a llegar ahorita. Voy a claro. dar voy a dar primero mi opinión del capítulo. Creo que es una manera muy esquemática y en eso recae la facilidad de lectura y también la fácil comprensión del capítulo, el que tuvimos en este momento. Es decir, nos expone, como dice el título, aproximaciones, es decir, como que interpretaciones, formas de abordar la tragedia y lo hace de muy buena manera. Creo que se queda, sobre todo en lo que le interesa, que son cuestiones más cercanas al psicoanálisis, crítica literaria, pero pues ya ideas estructuralistas, yo vi casi nada, de Derrida, que es uno de sus personajes más importantes, también solo lo dijo de pasada. Creo que las aproximaciones que expuso fueron más para criticar las más conocidas, ves que le pega muy duro al psicoanálisis, Claro, sí, le pega otra vez muy claro. duro a Aristóteles, que no lo suelta y no lo suelta y no lo suelta. Y sí, bueno, eso sería mi idea. Vamos a Pero empezar. ¿por qué crees que hace eso, man?
¿Por qué crees que hace eso? O sea, Sí, personalmente yo creo que lo hace para que nos saquemos ese canon que se menciona, ¿no? De encima, que por ejemplo yo no lo tenía en cuenta, o sea, recién en este círculo me he dado cuenta que existe, ¿no? Y es como, pues, es como por primera vez quizás escuchas a alguien que está refutando a estos rockstars, ¿no? Entonces, ajá, ah, los caray, manda más. ah, Creo caray, que, se creo que puede. es en buena parte eso. Yo creo que responde a dos motivos. El que tú mencionas es el bastante claro y el que les mencioné desde el inicio, ¿no? Ella se antepone al canon, muestra cómo han habido interpretaciones hegemónicas, por así decirlo, que ah, han deformado lo que entendemos como tragedia. Lo que han hecho es que, como siempre vamos, yo abordo la tragedia desde Aristóteles, yo la abordo desde Freud, yo la abordo de tal lado. Lo que hacen es no permitirnos llegar a la tragedia misma, que creo que es lo que ella quiere. Vamos a leer las tragedias. Ya baste de leer libros sobre libros, sino vamos a leer tragedia. Y estamos utilizando algo que estamos leyendo un libro sobre libros. ¿Verdad? No. Ajá. Así que, pero es como que un manifiesto para decir, esto es una introducción a los libros, o sea, no funcionan si no lees tragedia. Esa sería la Ujú. primera. La segunda es que creo que ella pretende retomar el poder pedagógico de la tragedia. Al exponer cómo a día de hoy tenemos los mismos sentimientos, ya sea una catarsis, ya sea un placer estético, ya sea un juicio intelectual, lo que sea de la tragedia, o sea, casi no ha cambiado nada con la historia, digámoslo así, lo que ella llama lo trágico. Pienso que lo que ella quiere hacer es retomar lo valioso que es la tragedia de hoy, porque ves que menciona que hay ciertas cosas valiosas de la tragedia y hay una valiosa para nosotros, ¿verdad? Que eso ahorita tenemos que tomarlo. Sea, no quiero abordarlo, pero... Ajá, eso sería mi respuesta a por qué lo hace. Creo que, en primera, está pegándole al canon. En segunda, quiere retomar lo valioso de la tragedia. Cree que es funcional a día de hoy. Y en tercera, creo que dije en tercera en lugar de segunda, pero en tercera, siento que jala agua para su molino. Siento que ella se deja llevar porque ella ha estudiado latín, ha estudiado los textos, y si ella piensa que realmente no puede conectar con la tragedia como lo hicieron las personas que le interesan, es decir, los áticos, los atenienses, siento que eso la lastimaría. Siento que ella quiere llegar en algún momento a la tragedia sin nada más, sin ataduras, por así decirlo, sin la atadura de Aristóteles, sin la atadura de quien quieras, y sentir a la tragedia griega, cosa que yo pienso ya imposible Claro, no es- porque a diferencia de ella, siento que los sentimientos también son históricos, que, o sea, hay un libro muy interesante de Jacques Le Goff que se llama Historia del cuerpo en la Edad Media, y menciona cómo en esa época había propensión a las lágrimas, como por así decirlo, la gente era más melancólica, o mejor dicho, no, podía llorar más, eran más sentimentales hacia el llanto. Yo imagino cómo eran los atenienses, qué bueno que estamos hablándolo, yo me metí, porque estoy dándole cierta importancia a nuestro círculo, ves que me metí, les dije a este curso de historia y literatura, también me metí a uno del androcentrismo en la literatura. Estamos tocando tragedia griega, ese estuvo muy chido. Y la señora, que es una doctora en literatura, nos estaba exponiendo cómo los atenienses eran una sociedad competitiva, competían por la fama, por el prestigio que te daba la sociedad. O sea, ya no había, digamos, un Aquiles que vale por sí, sino ya vales conforme a la sociedad. Y te tiene que reconocer, pero siempre estás en pugna con los demás. Yo creo que eso, si bien es similar en tanto el capitalismo, pero no es porque quieras reconocimiento, sino es porque quieres acumular. Sí, hay una forma diferente de acercarse a la tragedia. También la gente que sacrifica. Bueno, no estamos yéndonos muy, muy lejos. Vamos a estructurar un poco. Al inicio del capítulo, ella expone uh, las dimensiones de la tragedia. O sea, ¿recuerdas cuáles son? no. Bueno, ella menciona cómo es una dimensión pedagógica y una de que era un espectáculo que causaba placer, Ah, ujú. que es cosas,
algo, cosa curiosa, ¿verdad? Y creo que fundamenta más la idea que estoy sosteniendo de hace rato, que ella quiere que regrese la tragedia. Y por eso se la hizo a los prepos, a los chavitos, porque cree que le sirve a esa edad. Bueno, mm, ajá, dame dos. ¿Recuerdas cuáles eran como que las utilidades de la tragedia en su época? Era primero contar las historias. Sí, pero ves que menciona que era importante para los atenienses porque hasta le metían friego de bar y todo. Y decía que era útiles para ellos Ah, en un sentido. Ajá, ¿recuerdas cuáles son esos en sentidos? el capítulo, sí, 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 esta cosa también me encantó, era para levantar ese sentimiento colectivo, Ajá, esa era una muy buena, que como que generaba cohesión entre los ciudadanos, ¿verdad? ¿no? Sí. ¿Qué Sí, opinas sí, sobre eso? ¿Qué te hizo eso, pensar? eso me parece muy loco porque es una forma, o sea, imagínate que descubres la tragedia, o sea, la descubres, ya es como que ya estás haciendo tragedia y tú eres quien maneja esta sociedad y ves que es una manera de controlar a la gente. Ujú. Así yo lo vi, o sea, cuando lo leí yo dije, wow, es muy similar a los deportes, ¿no? Oh, Al sí. fútbol quizás en Latinoamérica. Y pues puedes unir a tu patria mediante eso. Y mientras iba avanzando en el texto, pues sí, ¿no? Te hablaba que las tragedias las contaban con ese sesgo de levantar a nuestra patria, ¿me entiendes? Sí. Y sí, pues estás controlando a tu gente utilizando a la tragedia como medio. Eso me parece loco. Eso me parece. Sí, eso se me hizo bastante curioso. Todo el dinero que le metían, no los atenienses comunes, sino el gobierno ateniense a la Claro. tragedia, el hecho de que se fomentara el ir al teatro. Apenas me enteré, algo que no toca Scodel, pero pues lo aprendí en esa clase, que no todos iban al teatro, o sea, había algo llamado metecu, que era como que un extranjero que vivía en la ciudad. No era un esclavo, pero pues no era un ciudadano. Pero no podían ir personas que no fueran ciudadanas. Digamos, mujeres no ciudadanas, las prostitutas, las héteras, como les llamaban en ese momento, no podían ir. Podían ir Mm. las mujeres, sí, que fueran ciudadanas y cumplieran con los deberes ciudadanos. Y pues los hombres, la gran mayoría, porque el hombre comúnmente era el ciudadano allá en Atenas. ¿Cómo sirve para amalgamar a la gente? Pues sí, esta parte colectiva de disfrutar, de sentir en comunidad, ya sea el ver que asesinen a Ifigenia, bueno, que la sacrifiquen, el ver que muera, no sé, bueno, no te voy a contar las tragedias, vamos a leerlas, pero sí, cómo genera el experimentar emociones en grupo, acercaba, y me gusta cómo lo dice, quizá por un instante, ¿no? Quizá un ratito nada más, pero se sentían uno solo, se sentían unidos por Ajá. ese momento sentimental. También el segundo punto que menciona es que enseñaba, pero inmediatamente. O sea, enseña valores de la ciudad, pero también enseña cosas inmediatas. O sea, servía para exponer nuevas polis, lugares conocidos de la Hélade, digamos, no sé, por poner un ejemplo, tal tragedia se desarrolla ¿qué te gusta? En Troya, y te explicaban partes de Troya, gente importante de ese lugar, mitos, enseñanzas prácticas que luego pues iban a utilizar las personas. ¿Qué te pareció eso? Sí, eso me gusta, es viajar a partir de otros, ¿no? Es, el, es eso, es todo, bueno, volviendo a que todos somos iguales, ¿no? Nosotros seguimos siendo los mismos que antes. El no poder salir y conocer otros lugares a partir de historias, ahorita serán que videos, pero antes es mediante estas tragedias, ¿no? Como el recurso. Es increíble y sacia esa satisfacción que nosotros buscamos, ¿no? Que quizás no puedo salir a otro lado porque tengo que trabajar acá para vivir, ¿me entiendes? Pero esa curiosidad que todos tenemos para saber qué hay más allá cuando no tenemos al alcance de nuestra mano un teléfono que nos dice qué hay más allá, ¿me entiendes? Ujú. Es lo caso. Y como te digo, el no saber, tú puedes armar toda una historia detrás y la que te guste más te la vas a creer. Eso me gusta, cómo se hacía la curiosidad.
de las Ah, personas, el no saber. claro, como que les construía en su cabeza un mundo, pero pues como ya mencionamos, era un mundo ateniense, bueno, de sesgo ateniense. Claro. Ibas a ver a los persas, sí, pero los persas derrotados después de Maratón en la batalla contra los atenienses. Ibas a ver a los troyanos, ibas a ver inclusive a los espartanos siendo malignos con los atenienses porque estaban en guerra. Algo que no mencionó es Codel, y es que la gran mayoría de tragedias se produjeron en un momento muy importante, que te lo voy a escribir, si lo quieres buscar después, que es la guerra del Peloponeso. Ujú. Empieza en 431, termina precisamente en 404. O sea, 30 años de conflicto entre las dos mayores potencias, que eran básicamente Esparta y Atenas, acompañados de sus chavos, ¿no? De sus amigos, ya más débiles, la Liga Ática y la Liga del Peloponeso. El Peloponeso ya les mostré que es esa como que peninsulita. Es interesante porque todas esta, como ya dije, el apogeo de las obras de los tres grandes trágicos y de demás dramaturgos se da en ese momento de conflicto en que necesitaban cohesión ciudadana, en que necesitaban un pegamento, como por así decirlo. ¿Para qué? Para la guerra, para, para que no flaqueara, digamos, el sentimiento de la polis, porque recordemos aquí no hay que rendirle culto a un emperador o algo así, ni a un rey, sino que supuestamente hay una democracia muy sui generis en la que no podían votar muchas personas, pero más democrático evidentemente que una monarquía de esa época. Y sí, creo que eso expone muy bien esta parte que mencionaba al inicio Scodel, de que en el siglo quinto ya no está tan claro el papel educativo de la poesía. Cuando dice que antes, con Homero y Hesiodo, todos daban por hecho de que ellos enseñaban, de que la poesía era educación. Ya en el siglo quinto eso se pone más en tela de juicio y tienen que preguntarse si realmente debe enseñarse así. Recuerdo que mencionaba que los sofistas decían nosotros enseñamos de mejor manera y criticaban por eso a Homero. También me acuerdo que en la primera sesión les conté toda la gente que le tiró duro a Homero por ser un mentiroso, por decir que lo que exponía era verdad, por poner demasiado bella las cosas, por humanizar a los dioses. Y eso sería para mí en contraposición bueno, no, en complemento a Skodo, otra de las razones por la cual era útil la tragedia, ya que pues ayudaba a la guerra. Me salió que se va a acabar Bueno, en nos 10 minutos. va Ajá, pero pues como es la misma, nos salimos y nos volvemos a entramos. meter. Va. Va. ¿Y cómo haces con el recording? Cuando se Ah, termina, claro. cuando se... Voy a dejar de grabar en algún momento, a ver qué hora es. 7:32. A las 7:40 dejo de grabar, nos salimos y nos volvemos a meter. Ah, ya. Sí. Eh, um, sí, y también para comentar con respecto a este, se me hace muy similar a cómo nos cuentan a este sentido educativo, es también es como nos cuentan la historia de nuestro país en nuestros Exactamente. respectivos colegios, ¿no? Muy choncho, muy choncho. Date, date, date. Es que en verdad, haber tenido la oportunidad de viajar y empezar a escuchar, ¿no? Cómo se cuenta la historia de su país, todos son los buenos, todos siempre son los buenos. Y es como, caray, ¿qué pasó ahí, no? Y ahí te das cuenta, literalmente, así sirve, ¿no? Así sirve para crear esa mentira, ¿no? Que todos nos enfrascan en una misma patria, todos somos uno. Y nos conviene creerlo. Quizás no te lo cuestionas, muchos no se lo cuestionan y simplemente lo asumen, ¿no? Es como, somos este colectivo, me han enseñado esto, me han enseñado que nosotros somos los buenos y los otros son los malos. Eh, y ya, y si esa es la única forma de educación para muchas personas, quizás en ese momento pudo haber sido mucho más fácil controlarla, Claro. mucho más fácil. O sea, Sí. imagínate que hay alguien se pare y diga, "Oye, de repente nos están diciendo una mentira". Entonces no sería bien recibido, creo yo. Ajá, creo que estás
llevándolo de una manera en que le gustaría a Scott que leyéramos su texto, es traer la tragedia para acá. ¿Y qué es lo que estábamos buscando con leer literatura griega? ¿De qué nos sirve leer libros de hace milenios? Bueno, porque quizá no sea lo mismo, pero riman algunas cosas. Y sí, nos hace cuestionar ya no solo la democracia ateniense, sino la democracia actual, que a día de hoy la democracia es intocable. Y si mencionas, oye, yo creo que la democracia puede mejorar, eres un fascista, eres de lo peor, tal, 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 tal. Son cosas que se dan por sentado. ¿Por qué? Claro, Porque hubo gente que murió por la democracia, porque aquí en México es Miguel Hidalgo, Morelos, lo que sea, los héroes ¿verdad? nacionales murieron por ellos, son como casi casi los héroes que aparecen en la tragedia. Nada más que los héroes nacionales no tienen fallas. Eso es lo loco. Al mínimo en la tragedia tenían fallas y caían según la interpretación de Aristóteles, por su amartia, ¿no? Los héroes nacionales no. Son casi casi como que semidioses que son totalmente buenos y liberan a una nación. Ellos solitos y con una bola de gente que quién sabe qué hizo. En este caso dirían, son Miguel Hidalgo y los indígenas. Ah, bueno, ¿y quiénes eran los indígenas? No importan, importa Miguel Hidalgo, que es un sujeto. Sí, eso se me hizo muy curioso porque nos demuestra cómo estos relatos de autocomplacencia sí, para fundamentar un estado que ya no está fundamentado en lo divino forzosamente, pues llevan años existiendo. Me gustó mucho cómo también mencionó que la tragedia, aparte de hacerlos sentir bien atenienses, patrioteros, digámoslo así, proyectaba el mito de Atenas hacia otros lados. O sea, como se exportaban las tragedias, Claro. digamos, iban a dar a, a Asia Menor, en las costas de las colonias griegas, iban a dar a la Magna Grecia, etcétera, importaban ese sentimiento de ¡Viva Atenas! Que es algo similar a lo que hace Estados Unidos con sus películas, en que Estados Sí. Unidos salva al mundo siempre y los aliens siempre llegan a Estados Unidos. Me- Eso es muy similar a lo que hacía Atenas, porque te hacen ver el mundo a través de su propia óptica y si no has conocido otra cosa, te la crees. A día de hoy, pues hay mil personas que creen que el mejor modelo democrático es el norteamericano, cuando no gana la mayoría, cuando es algo absurdo. Sí, sí, Y sí. sí, Pero es que lo han vendido bien, pues, manito. Te han contado, te han contado bien esa tragedia, pues, hermano. Tú nunca ajá, habías visto tragedia. Paf, te ponen un escenario, gente que canta y te dices, wow, debe ser real. Pa- sí, Ay, sí, bueno, bueno. Bueno, vale. vamos al siguiente punto. Ujú. Eh, ese no entendí muy bien, sinceramente, que decía que ofrecía a los atenienses una modalidad común de expresión, o sea, como que muletilla se refiere. Ah, ¿tú llegaste a comprender eso? Sí, am, ahí se está anclando en lo que mencioné en el anterior capítulo, que contaban historias anteriores, ya preexistentes, conocidas por todos. O sea, lo que hacía la tragedia en este caso era poner temas o personajes que ya eran parte del inventario, bueno, como que del catálogo que tenían las personas para hablar de algunas cosas. Por poner un ejemplo, el Chavo del Ocho, tú lo conoces. Claro. Ah, Imagínate el entiendo. Chavo del Ocho en una de las tragedias. O cuando ves a un vato y dices, ah, eres como el Chavo. O sea, dices, eres Ok, ya medio entendí. sopenco, etcétera. Es lo que hacía la tragedia, como que daba ciertas claves. Y si me dejas, te voy a leer un cacho. Bueno, ahorita regresando, porque ya solo quedan 4 minutos. Am, es como Romeo y Julieta a día de hoy. Tú ves a un vato, el ligador, y dices, ¿eres Romeo? Ay, ay, ay. Y ya sabes a qué te refieres. A un tipo muy Claro. enamoradizo. O el Quijote, por ejemplo. Dices, ah, eres un viejito loco. O sea, sabes a qué se refiere. Como que piensas con imágenes, por así decirlo, para exponer las cosas. A eso se refiere. Y la tragedia, pues era muy buena para eso, porque eran básicamente personajes de su vida religiosa y cotidiana. Es como cuando hay un mal hermano y le dicen Caín. O sea, sabes quién es Caín y aparte tiene un nivel religioso, porque recordemos que había parte de religión en la tragedia. Eso es lo que yo creo que se refería. Pero Entiendo. eso, ¿qué te pareció?
Sí, ayuda muchísimo también a las personas con menos accesibilidad a educación, ¿no? Yo lo veo muy común pues acá, ¿no? En, digamos, mi familia, así es como, recurre mucho a estos arquetipos, digamos, ¿no? A estos personajes para expresarse. Y pues que todo el mundo o toda tu población lo conozca, sí, es bastante útil, es bastante, me parece bien loco, bien genial. Sí, y es poderoso. Tiene esos símbolos van ganando fuerza conforme pasan los años y se los va conociendo más personas. A día de hoy, la Rosa de Guadalupe ya tiene como, ella es un símbolo en buena medida. Me sorprendió cuando me dijiste que la conocían muy bien en Sudamérica. Y eso ya se vuelve un arquetipo de un programa mal hecho, pero que es disfrutable, ¿no? O, Claro, o a día de hoy, y los personajes de Game of Thrones se han posicionado muy bien. Los superhéroes, a día de hoy los superhéroes son muy cercanos a los héroes trágicos en ese sentido. Y ves a alguien que se enoja de la nada y crees que es Hulk. Hollywood, Ajá. ¿verdad? O alguien que ama mucho su patria y piensas en el Capitán América. Algo así. eh, Algo así habrían hecho los atenienses con la tragedia griega y los mitos. Yo digo que ya nos salimos y regresamos ahorita. Ah. Ahorita nos vamos a meter luego, luego. Va.